Hola querido signo de Sagitario, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Bienvenidos a mi canal Tommy Infinito. Hoy vengo con una lectura general de tarot, pero la lectura viene con una cruz celta. Esa es la tirada que voy a realizarte. La cruz celta en sí no viene a predecir tu destino ni tu futuro, sino que viene a mostrarte aquello que tu alma necesita comprender para poder evolucionar. Por eso mismo es que el tarot no cambia tu vida, sino que cambia tu conciencia y desde ahí todo comienza a transformarse y tú comienzas a ver la vida de una forma diferente. Para esto yo estoy partiendo el mazo, ya está barajado y voy a empezar inmediatamente a sacar las 10 cartas que necesitamos para tu lectura y las vamos a ir interpretando en su totalidad. La primera carta que te aparece es la carta de El Diablo. La segunda carta que tienes es la carta de la Luna. La tercera carta es la carta de El Mundo. La cuarta carta es la carta de El Sol. La quinta carta es el Emperador. Tienes la carta de la Emperatriz. La carta de los Enamorados. La carta de la Rueda de la Fortuna. La carta de la Justicia. Y por último, la carta del Sumo Sacerdote. Bien, si quieres tómate un momento de silencio interior, ya para que formules interiormente la pregunta o qué es lo que el tarot hoy día necesitas en tu interior, que el tarot te aclare o te ayude a visualizar aquellas partes de nosotros que son más vulnerables o que muchas veces no las logramos entender en su totalidad. ¿Mm? Querido signo de Sagitario, la verdad las cosas que te aparece una tirada bastante diversa, ¿ya? Y bastante desafiante en el fondo la lectura, pero lo cual siempre lleva a un camino de transformación. Vamos a partir con la primera carta que estaríamos hablando de la esencia de la lectura y te aparece la carta de El Diablo. La carta del diablo como tal podría estar hablándonos de cosas que nos tienen atados en este momento para poder avanzar en nuestro camino, ¿ya? Cuando yo digo cosas que nos tienen atados no son cosas materiales, incluso podrían serlo de todos modos, pero te recuerdo que mis lecturas más que predictivas son ontológicas, es decir, conocimiento personal. ¿Ya? Por ende, nos podría estar atando en estos momentos para nuestra evolución una dependencia emocional, una codependencia a algo, ¿ya? Que podría ser el trabajo, etcétera, y que no nos está permitiendo en sí poder avanzar o evolucionar en este transitar que es el camino de nuestra vida y nuestro momento actual que estamos viviendo. ¿Mm? La carta del diablo en sí no es una carta buena, eso te lo indico desde ya, sino que es una carta más bien de justamente de esclavitud, de, no, de estancamiento, de estar metido en una esfera la cual no nos permite poder salir y que nos produce una falsa comodidad porque la carta del diablo en sí es una carta de disfrute dentro de todo, pero es un disfrute disfrazado. Esa es la diferencia. Como carta de desafío, acá te aparece la carta de la luna, lo cual es bastante positiva esta carta que te aparezca porque como desafío la carta de la luna te hace la invitación a que te adentres ya y tomes por fin una decisión de poder hacerte cargo ya de esta esencia o de estas estructuras que te están manteniendo
ahí atado, atada, sin poder avanzar. Cuando yo digo atado, atada, y como la carta del diablo puede hablar mucho, mucho de lo que es las dependencias, podría ser que estés atado a una persona, atado dependientemente de una forma emocional, ya que te sientas atado a un trabajo, es decir, que tu mundo lo estés o tus sombras ya no estés teniendo la gallardía en el fondo de poder enfrentarlas y te estás convirtiendo en alguien que depende al 100% de su trabajo para cubrir estas carencias que tengo. ¿Mm? Sin embargo, la carta de la luna es bastante positiva porque acá lo único que está diciendo es como no te tengas miedo a ti, no tengas miedo a enfrentar esas realidades que en el fondo no te están permitiendo avanzar en este camino, ya, o que te están tapando la visual de ese mapa, de esa ruta que necesitas poder continuar para poder avanzar y evolucionar. Sin embargo, acá, dentro de esto, aquí aparecen, tú tienes las dos siguientes cartas que son buenísimas, pero muy, muy buenas. Acá la carta de la posición de acá abajo te aparece la carta de el mundo. Y la carta del mundo, como tal, está hablando de nuestro inconsciente. ¿Mm? En esta posición. El mundo como inconsciente que nosotros podamos tener, ¿ya? O que nos está movilizando es justamente el poder llegar a una realización de una plenitud total conmigo mismo. Ojo ahí, conmigo mismo. Cuando yo me siento pleno con lo que yo soy, ¿ya? Cuando no necesito ocultarme tras la máscara, por decirlo, de el miedo al abandono, la máscara de las inseguridades, es cuando yo puedo ser abundancia para el resto también. Pero para eso necesito ser abundante hacia mí mismo. Esa abundancia me la debo entregar a mí mismo, no me la debe entregar otra persona. No debo depender de otra persona para yo sentirme feliz, sino que esta es la carta del deseo inconsciente de una felicidad que yo sea capaz de entregármela a mí mismo, a mí misma. La carta del consciente, y por eso te digo, acá te aparecen dos cartas maravillosas del consciente, estoy hablando acá de lo que percibe ya la gente de ti, te aparece la carta del sol. La carta del sol es la carta del brillo, ya propio que nosotros tengamos. Ahora bien, esta carta del sol, que es el mundo consciente o lo que tú proyectas hacia afuera, sin embargo no es tan óptima, puesto que acá como esencia de lectura te aparece la carta del diablo, ¿ya? Y como carta de desafío te aparece la carta de la luna. ¿Por qué digo que no es muy afortunada esta carta que te aparezca en estos momentos, a pesar de que hacia afuera te proyectas como una persona que realmente es capaz de dar brillo o ser brillante? ¿Eh? Porque cuando estamos hablando de que como esencia tenemos la carta del sol y acá estamos proyectando esta realidad, podría ser que justamente es una realidad que es falsa. ¿Mm? Una luminosidad que no es la ajustada a mi realidad. ¿Mm? Te recuerdo que no por el hecho de que uno brille significa que uno sea luz. Ojo ahí. ¿Ah? Porque podemos demostrar lo que nosotros queramos hacia el resto. ¿Mm? Pero hay una cosa sí que tienes que tener claro. Es algo que es imposible. No nos podemos mentir a nosotros mismos. Eso sí. En la carta o en la posición que te aparece acá, de la tirada de lectura, esta es la posición del pasado reciente. Y como pasado reciente te aparece el emperador. La carta del emperador ya en sí
nos está hablando de que pasaste por un momento de que en el cual te sentías totalmente equilibrado, equilibrada, ya te sentías justamente como totalmente realizado o realizada en lo que tú estabas haciendo. Pero acá ya tu inconsciente te está mostrando una realidad que quizás la estás trayendo ocultada, una realidad que la estás ocultando con una falsa estabilidad. ¿Mm? Cuando hablamos de falsas estabilidades, aquí sí que nos podemos referir a distintas situaciones de cómo yo me siento ante las otras personas. ¿Mm? Si yo me siento amenazado por la persona que esté al frente mío y yo sigo estando ahí sin querer cortar ese sentimiento de amenaza que tengo, ¿ah? Y mantengo un brillo o mantengo un semblante disfrazado de brillo, quizás ahí yo estoy simplemente por tratar de complacer al resto. ¿Mm? Cosa que, y esto se podría traducir, cuando uno quiere complacer al resto, muchas veces se puede traducir, querido signo de Sagitario, en un sentimiento de tener un miedo al abandono. Una inseguridad, un miedo a que me dejen, un miedo a perder algo. La siguiente carta que te aparece acá, que sería el futuro próximo que podrías tener, te aparece la carta de la emperatriz. Esta carta es sumamente positiva, por lo menos en esta tirada, ya que viene una tirada bastante compleja para ti, querido signo de Sagitario, porque la emperatriz es la carta que nos habla de esa plenitud que yo puedo sentir en mi interior, sentirme seguro, sentirme segura, sentirme satisfecho o satisfecha con mi propio trabajo personal de crecimiento que he hecho. ¿Mm? Sentirme que realmente soy una persona que es capaz de ser abundancia, de tener una creatividad eh, diferente, una persona que se sabe qué es lo que realmente se merece tener. ¿Ah? ¿Qué cosas se merece tener? ¿A quién mereces tener en tu vida? ¿Ya? Sin la necesidad de tener que estar agradando ya a los otros, a las otras. Aquí nos habla, y aquí sí que ya voy a entrar porque creo que en esta posición el tarot me está interpelando a tener que decírtelo, porque en esta posición de aquí abajo, ya de esta tirada de la cruz celta, te aparece la carta de los enamorados, ¿ya? Y yo no soy mucho de hablar del tema afectivo, ya como predicción, por decirlo, ya, sino que yo siempre lo hablo desde un punto de vista de crecimiento. Y acá la carta de los enamorados, como situación actual, ya, nos podría estar hablando de que justamente, como esta carta, partimos con la carta del diablo, como esencia, y la carta de los enamorados te aparece acá en la situación actual que estás viviendo en el presente, efectivamente acá nos podría estar hablando de una codependencia, perdón, una dependencia emocional. ¿Mm? Las dependencias emocionales siempre nos llevan a una frustración y a un no crecimiento de nuestra verdadera identidad. Las dependencias emocionales muchas veces nos llevan justamente a eclipsarnos a nosotros mismos para poder complacer al resto o al otro. ¿Mm? A ti te aparece la carta del sol, ya como carta como carta de consciente, es decir, de lo que proyectas hacia el resto, y te aparece la carta del emperador como pasado reciente. ¿Mm? La carta de los enamorados
justamente tu estado actual, podría ser muy posible que te hayas desestructurado a ti mismo o a ti misma o te hayas postergado ya por miedo al abandono o por miedo a que te pudiesen dejar. ¿Mm? Y eso te está llevando a tener una dependencia emocional ya hacia un otro, hacia una otra. Y acá, como bien te decía, las dependencias emocionales jamás nos van a hacer avanzar. Por el contrario, siempre, siempre, siempre una dependencia emocional nos va a llevar a retroceder en nuestro camino evolutivo. Nos va a llevar muchas veces porque si la carta de los enamorados es una carta hermosísima, yo no digo que no sea hermosa, es hermosísima, pero teniendo a considerar que el enamoramiento es una primera fase, es una primera etapa de lo que es realmente el amor. En el enamoramiento nosotros podemos encontrar nos podemos encontrar en esas situaciones en que sentimos las mariposas en la guata y no sabemos por qué. ¿Mm? Pero el amor real es no quedarse en ese sentimiento de sentir mariposas en la guata. Ya el amor debe tener una evolución y esa evolución en las relaciones ya afectivas de a dos, ¿ah? Conllevan a un conocimiento también o comenzar a desvelar aquello que no me permite crecer, ¿ah? Para justamente poder poner en conjunto estos miedos y poder tener las certezas de qué es lo que la otra persona está percibiendo de mí o qué no está percibiendo de mí. ¿Mm? Si yo no me atrevo a decirle a mi pareja, oye, mira, ¿sabes qué? Me está pasando esto contigo y esto es lo que me está molestando y prefiero quedarme callado y seguir sonriendo, eso termina siendo un baile de máscaras. ¿Ah? Que ojo, el baile de máscaras, esto es un baile de máscaras personal de la vida, lo cual me puede llevar a ocultarme ante falsas imágenes de empoderamiento, ¿ya? Y hacernos caer en miedos muy profundos ante el posible abandono que yo pudiese tener porque alguien no me está aceptando como yo soy. La posición de esta carta de acá nos habla en el fondo de tu exterior. Esta es la única carta que no habla de tu mundo personal, ¿eh? Sino que esta carta habla de tu entorno más cercano. ¿Mm? Y este entorno más cercano, acá te aparece la rueda de la fortuna. Cuando yo digo tu entorno más cercano, si tú estás teniendo justamente algún problema en tu relación personal, en tu relación afectiva, tu entorno más cercano ahí, déjalo de lado porque el problema no estaría ahí. Tu entorno más cercano me refiero a las personas que realmente tú consideres, ya, o tú tengas la suficiente confianza para contarle, ya, abiertamente tus miedos, sabiéndote de que vas a estar en un lugar seguro, en un espacio seguro. No me refiero a un espacio seguro tan solamente una casa, ya algún techo, algo que me proteja, sino que cuando hablamos de un espacio seguro es poder yo expresarme tal cual como soy, lo que yo siento, sin que vaya yo a ser juzgado o juzgada ya por lo que yo pueda expresar, sino que simplemente desde la contraparte alguien que tiene la capacidad de escuchar ya sin emitir un juicio de lo que te está aconteciendo, pero dando su opinión a modo de experiencia o la sugerencia que quizás te pueda entregar. En este momento, si tú realmente pides ayuda, si pides ayuda, ten en cuenta que tu entorno va a saber encaminarte ya o va a saber eh, darte las luces necesarias para realmente mostrarte aquellos
aquellas carencias o aquellas sombras espacio que te va, es decir, son las personas que te van a guiar o te van a llevar por un buen camino. ¿Mm? Am, la siguiente carta o la siguiente posición acá te aparece la carta de la justicia. ¿Mm? En esta posición, acá nos está hablando de los miedos más profundos que tú puedas tener. Y la carta de la justicia se condice muchísimo, muchísimo con este miedo, ¿ya? A ponerte en tu lugar, a realmente brillar con tu luz propia, a cortar, cortar realmente eh, esos aspectos que me llevan a no avanzar, a no brillar con mi propia luz, sino que a brillar de una forma eclipsada, es decir, a brillar por el reflejo del brillo que me entrega otra persona. ¿Mm? Eso, en el fondo, el- tienes que realmente atreverte sin miedo, ¿ya? Sin miedo a cortar, o más que cortar, sino que simplemente a armonizar, a equilibrar, ¿ya? Esos miedos que te paralizan. Te recuerdo que, mira, acá te aparece la carta de los enamorados. Sin embargo, acá la carta de la luna, la carta de la justicia, la carta de la rueda de la fortuna, nos está hablando de que para avanzar en tu propia vida, tú necesitas poder transformar o cortar o adentrarte realmente a explorar aquellos miedos que no te permiten ser tú mismo. Te recuerdo que lo ideal en todas las personas, o tener un pensamiento sumamente claro, el ideal de pensamiento, el ideal de el sentirse totalmente armonizado con uno mismo, es que yo no tenga que encajar en ninguna parte, ni con nadie, sino que yo esté en el lugar donde me toque estar y yo me sienta pleno, completo y feliz. Si yo me siento que estoy encajando, ahí no es. Y no tengas miedo en cortar eso y avanzar. La última carta que acá te aparece, ya que esta es la tendencia al resultado, te aparece una carta sumamente buena, puesto que en el futuro próximo, la carta del futuro próximo ya es muy buena y la tendencia al resultado también. ¿Ya? Sin embargo, te recuerdo que mi lectura es evolutiva, por ende esto no es predictiva, no es que esto va a acontecer así, sino que la tendencia al resultado lleva un trabajo ya de descubrimiento previo para tener los buenos resultados que yo deseo tener en mi existencia, en mi ser. Y te sale, ya no sé si te la había mostrado bien, la carta del sumo sacerdote. La carta del sumo sacerdote nos estaría hablando, te estaría proponiendo acá de que si tú realmente eres capaz de poder cortar ya con aquellas ataduras que te mantienen quizás anclado o dependiente emocionalmente de otra persona, o de otra situación. Puede ser que yo, no sé, me convertí en dependiente de mi trabajo. Y pues en mi exceso de trabajo yo estoy tapando todo ese mundo de carencias que tengo ya y que me están dando una falsa estabilidad. ¿Mm? Si tú te atreves a cortar esto y realmente te atreves a mirar tu interior, ¿ya? Buscando realmente lo que tu inconsciente te está gritando, créeme que vas a llegar a una posición bastante equilibrada ya y con mucha sabiduría en tu camino, y tu camino se va a convertir en algo bastante más, más luminoso para ti mismo, para ti misma. ¿Mm?
No tengas miedo al cambio, puesto que no tengas miedo a cambiar. ¿Mm? No tengas miedo, porque la antítesis, ya, lo contrario al amor no es el desamor, es el miedo. No se te olvide eso. Por ende, no caigas en eso de estar en un lugar encajando solamente por querer agradar al resto y postergándote a ti, en lo que tú necesitas, en lo que tú quieres, en lo que tú crees. Atrévete a dar ese paso real para que cambie tu mundo interior. Por último, a modo de cierre de esta lectura, yo te voy a sacar acá una carta de a modo oráculo o enseñanza o resumen o síntesis de esta lectura. Acá se dieron vuelta 3 cartas. La primera que esté dada vuelta es la que voy a tomar. Y te sale la carta del afecto. La carta del afecto, ya en sí, el afecto es cuando sientes cariño, amor y conexión hacia ti, ya, y por ende hacia los demás. Es esa sensación cálida y reconfortante que te permite establecer lazos emocionales sanos y equilibrados y generar un ambiente de amor y apoyo. Mira qué esclarecedor, la verdad de las cosas, porque acá lo que te está pidiendo es que sientas afecto, pon amor a las cosas, pero un amor que sea realmente equilibrado, que te lleve a un bienestar a ti, que te lleve a la plenitud de sentirte bien contigo mismo y no a tener que estar portando una máscara ante los otros para complacer. ¿Mm? Querido Sagitario, si te gustó la lectura, evidentemente te invito a que le des un like, ¿ya? Comenta, comparte, suscríbete a mi canal y si necesitas una lectura privada a mayor detalle, en pantalla está mi correo electrónico y si no, en la descripción de mi canal también aparece mi correo electrónico. Ahí me escribes y yo te envío la información. Por mi parte, me despido de ti, te dejo un abrazo enorme, te deseo lo mejor de lo mejor y nos vemos en tu próxima lectura. Chao.